Mi nombre es Miguel Ángel Esparza García y siguiendo con el tema problemas generados por la vibración, les voy a presentar el punto número 5 que es ruido. El ruido es un contaminante que puede producir daños y efectos indeseables de tipo auditivo extraauditivo. Situación similar ocurre con las vibraciones que pueden producir daños y lesiones o bien efectos relacionados con el malestar. Es decir, el ruido y las vibraciones generan un efecto en el comportamiento y en su rendimiento. Las vibraciones es uno de los factores del que se disponen evidencias científicas que de producir trastornos musculoesqueléticos. Tipos de ruido. Continuo estable. Es aquel cuyo nivel de presión sonar no fluctúa significativamente durante el periodo de observación, es decir, los niveles varían de no más de 5 decibeles en las 8 horas laborales. Ejemplo, el ruido de un motor eléctrico. Continuo fluctuante. Varía de una forma continua y apreciable en el tiempo. Intermitente. Es aquel cuyo nivel de presión sonar disminuye repetitivamente hasta nivel de ruido de fondo varias veces durante el periodo de observación, por ejemplo, el accionar de un taladro. De impacto o impulso. Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior de 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Por ejemplo, arranque de compresores, impactos de carros, cierre o apertura de puertas. Características de ruido. Intensidad. Es la potencia acústica transmitida watts. Frecuencia. Número de oscilaciones por segundo hertz. Timbre. Son sonidos de frecuencia fundamental y contiene frecuencias armónicas. Aquí se muestra una tabla de niveles límites permisibles de ruido, donde vemos dos columnas, una que es de nivel de ruido decibeles y la otra exposición permitida en horas, en la cual vemos que para nivel de ruido son 85 a 8 horas, 88, 4 horas, 91, 2 horas, 94, 1 hora, 97, media hora, 100, un cuarto de hora y 103, un octavo de hora. Ahora les presentaré el punto 6 que es problemas eléctricos. Problemas eléctricos. Una falla eléctrica o problema eléctrico es un evento anormal que provoca el mal funcionamiento de un circuito eléctrico y algunas veces ocasiona el corte de suministro de energía de una vivienda. En efecto, un corte de suministro o apagón también está considerado como falla eléctrica. Las fallas eléctricas pueden producir daños a la instalación y componentes eléctricos que la conforman, pero también pueden provocar accidentes fatales para las personas, las mismas que van desde quemaduras graves hasta una electrocución o choque eléctrico. Problemas eléctricos. La vibración en estos casos es creada por fuerzas magnéticas desiguales que actúan sobre el rotor o sobre el estator. Es complicado reconocer gráficamente este problema, ya que no tienen características que indiquen de forma sencilla que esta es la causa de la vibración. Método para detectar problemas eléctricos causados por las vibraciones. Análisis frecuencial de vibración y detección presencial de problemas eléctricos. El análisis frecuencial es la técnica más utilizada para determinar el estado de las máquinas. Permite determinar la gran mayoría de las averías en la maquinaria rotativa. También permite detectar la presencia de problemas eléctricos en el espectro de vibración. El identificar la presencia de problemas eléctricos nos obliga a realizar el análisis frecuencial de corriente.
De no existir, se pasaría directo al análisis de vibración e identificar los problemas mecánicos. Para detectar problemas eléctricos de los motores de inducción se exponen a continuación las características a tener en cuenta en el espectro de vibración. Estas características son especialmente para detectar problemas en los motores, que eso se mostrará en otra ocasión. Buen día compañeros, mi nombre es Juan Sebastián Delgado Contreras y siguiendo con el tema de problemas causados por la vibración, yo les voy a hablar acerca de la turbulencia y la tabla de severidad y los valores normativos de las vibraciones ISO 2372. Además de las vibraciones simples, también existen otros tipos de vibraciones como son la vibración aleatoria, los golpeteos intermitentes y la modulación. La vibración aleatoria no cumple con patrones especiales que se repiten constantemente o es demasiado difícil detectar dónde comienza un ciclo y dónde termina. Estas vibraciones están asociadas generalmente a la turbulencia en sopladores y bombas, a problemas de lubricación, contacto meta-metal en elementos rodantes o cavitación en bombas, como se muestra en la siguiente figura. Este tipo de patrones es mejor interpretar en el espectro y no en la onda en el tiempo. En la mecánica de fluidos hay dos modalidades de flujo, uno laminar, ordenado y suave, y otro el turbulento, oscilante y caótico. Para un flujo laminar hay menos dificultades, muchas de las soluciones son analíticas. El problema que se presenta la turbulencia es que no existe ningún modelo general que la represente y permita afirmar. Este es el modelo matemático de un flujo turbulento. En este caso se cuenta con la ventaja de conocer las ecuaciones denominadas de la mecánica de un fluido o ecuaciones generales del movimiento de un fluido. Tabla de severidad y valores normativos de las vibraciones ISO 2372. La norma ISO 2372 proporciona guías para aceptación de la amplitud de vibración para maquinaria rotativa operando desde 600 hasta 12.000 revoluciones por minuto. Especifica niveles de velocidad general de vibración en lugar de niveles espectrales. La norma especifica los límites de velocidad de vibración basándose en los caballos de vapor de la máquina y cubre un rango de frecuencias desde 10 Hz hasta 1000 Hz. Debido al pequeño rango considerado, se dejan pasar problemas de rodamientos. La norma indica los tipos de máquina y los rangos de velocidad límite dependiendo del tipo de la máquina. Aquí tenemos una tabla de clasificación por tipo de máquina. La clase 1 pertenece a partes individuales de máquinas y motores conectados íntegramente con la máquina en su condición normal de operación, motores de hasta 15 kW. Clase 2. Máquinas medianas, motores eléctricos entre 15 y 75 kW, rígidamente montados sobre máquinas hasta 300 kW con base especial. Clase 3. Máquinas grandes con masas rotativas montadas sobre bases rígidas, los cuales están relativamente rígidos en la dirección de la medida de la vibración. Clase 4. Grandes máquinas de gran tamaño con la rotación de masas montadas sobre bases que son relativamente suaves o inestables en la dirección de la vibración. Por ejemplo, los conjuntos turbogeneradores y turbinas de gas con salidas superiores a 10 MW. Pasos para evaluar la condición de la máquina. En general, la severidad de la condición de la máquina es determinada utilizando la amplitud de la vibración. Como resultado de la variación del diseño y de las bajas energías de las señales, los elementos de rodamientos y los engranajes requieren para la evaluación las amplitudes y las frecuencias. Las principales medidas de vibración en las cajas de cojinetes son la velocidad y aceleración pico o RMS. La severidad de vibración del eje es evaluada usando el desplazamiento relativo pico a pico, la tolerancia diametral del cojinete y la velocidad del rotor. Aquí podemos apreciar lo que es la tabla de severidad ISO 2372. Como puede observarse en la tabla, la severidad de vibración se divide en 4 rangos: A buena, B satisfactoria, C insatisfactoria o D inaceptable. Para utilizar la norma ISO 2372, basta con clasificar la máquina en estudio dentro de la clase correspondiente
y una vez obtenido el valor global RMS de vibración entre 600 y 160.000 CPM, localizar en la tabla la zona en la que se encuentra la clasificación de la máquina se llevará a cabo en base a una serie de consideraciones: el tipo y tamaño de la máquina, el tipo de servicio que la misma va a proporcionar o proporciona, el sistema de soporte de la máquina, el efecto de la vibración en la máquina sobre el entorno de la misma, instrumentación, equipos adyacentes, personas, etc. En general, se suele considerar que la severidad de vibración de la máquina se mantiene invariable si presenta siempre el mismo valor RMS de amplitud de velocidad de vibración en el rango de frecuencias de 10 a 1000 Hz. Los rangos de vibración se obtienen mediante el uso de instrumentos capaces de obtener estos datos mismos que el equipo de mi compañero Marco explicó. Entonces, una vez obteniendo este rango, ya sea en valores RMS, que por lo general es el que más se implementa, y conociendo la clase en que se encuentra nuestra máquina, podemos determinar si nuestra máquina se encuentra en un estado bueno, satisfactorio, insatisfactorio o inaceptable.